Buenos días, hoy voy a mostrar otra partida de Emanuel Lasker. Esta partida es un excelente ejemplo de cómo utilizar la pareja de alfiles. Empezó con E4, E5 y es una variante de la apertura del centro. Blackburn, el jugador que lleva blancas, hizo caballo C3 y a caballo F6 hizo D4, una jugada posible pero no es tan recomendable. Para mí, la partida base de esta apertura es la partida excelente que le ganó Karpov a Chirov. Una partida muy interesante. Pero sigamos viendo la partida de Lasker. Lasker tranquilamente capturó. Dama por D4, caballo C6. La dama pues obviamente se tiene que mover y una jugada muy interesante es dama E3, jugada que está conectada con un posible sacrificio del peón E, una jugada muy agresiva. En este momento las jugadas más normales de las negras son alfil B4, clavando el caballo y con ello presiona y permite el enroque. Después de alfil D2, enroque corto y el blanco enroca largo. Y después de torre 8, una posición muy interesante. Alfil B4, alfil D2, enroque y torre 8. Una posición muy interesante que da mucho juego al negro, pero es una posición muy agresiva para las blancas. Es muy divertido y una forma interesante de jugar. Lasker decidió jugar diferente. Después de dama E3, tranquilamente siguió con G6, una jugada tranquila va a desarrollar el alfil en la gran diagonal. El blanco sigue con su desarrollo clásico, alfil de 2 para que después del alfil G7 enroque largo y enroque corto. Una posición muy buena para el negro. Ahora, las blancas no están necesariamente peor. Caballo F3 sería una jugada muy predecible, muy lógica. El negro hizo F3. No es que sea... El problema es que el blanco le falta un poco de desarrollo. Lo que pasa es que pensando en la torre en D1 y la dama en D8, el negro hace una jugada muy buena, pero que no es tan fácil de realizar. La jugada es D5. Tiene una posición excelente. Se amenaza D4. Así que el blanco pues mueve su dama. Y ahora el negro hace D por E4. Una jugada bastante interesante. El blanco buscando la forma de aprovecharse de la descubierta hace alfil G5. Pero eso no afecta para nada a Lasker, que hace dama E8 tranquilamente. Y aquí quizá la idea original, alfil B5, es posible. El problema está en que Blackburn hace alfil por F6, capturando el caballo, y el alfil de F6 queda en el aire. Pero después de caballo por E4, el alfil regresa a G7 sin ningún problema, y alfil B5. Y aquí Lasker hace una jugada muy buena, evitando cualquier otra jugada de las blancas. Dama E5. Gracias a su alfil en G7 están dando mate o un jaque muy molesto en B2, por lo que las blancas están obligadas a capturar la dama y después de caballo por E5 las negras tienen una muy buena posición. Primero, lo que hay que ver es que las negras tienen pareja de alfiles, las blancas no lo tienen. Y además tenemos las columnas E y D, lo cual nos asegura un juego abierto. Ya hemos visto posiciones de este tipo, donde las negras para imponerse lo que hacen es que le quitan casillas a los caballos. Un tema muy clásico que ya nos explicó Steinitz hace más de 150 años. Bueno, después de caballo 5, pues el blanco tiene que terminar su desarrollo, caballo 2. Y aquí las negras tienen muchas jugadas, pero
hay que quitar ese alfil de B5, A6, el alfil no tiene muchas casillas, alfil de 3. Es cierto, el negro puede comerse el alfil, pero no le interesa de momento eliminar ese alfil. Lo que le interesa es quitarle casillas a los caballos y no dejar que esas piezas sean tan molestas. Por lo que, como le quitamos casillas al caballo E4, que está muy bien colocado, con un peón F5 amenaza el caballo y este se tiene que mover. El caballo regresa tranquilamente a C3 y ahora las negras terminan su desarrollo con alfil E6. Su posición es muy buena, pero de momento lo único que han hecho es seguir con su desarrollo. El rey se coloca en una posición un poco mejor y las negras con torre F de 8 controlan la columna D y están dispuestas a cambiar una torre. El caballo se mueve a F4, este caballo no está mal ubicado, amenaza el alfil, pero el alfil está muy bien en F7. La posición de las negras es preferible, pero dista mucho a estar ganados. Las blancas son conscientes de que eliminar piezas les ayuda bastante a defenderse en la posición, hacen alfil E2 con el objetivo de cambiar una torre. El caballo en E5 no está tan bien ubicado y tiene mejores casillas, por lo que hace caballo C6. El blanco elimina una torre y después de torre por D8 quiere eliminar la otra torre, ofreciendo el cambio de torres, torre D1. Cambiar torres no necesariamente es malo, pero mantener la torre le da mejores posibilidades a las negras. Por ejemplo, el blanco no puede jugar muy activo con, por ejemplo, torre de 7 porque el alfil en E2, que aparentemente está defendido, no lo está tanto. Es cierto, está defendido por el caballo F4 y por el caballo en C3, pero las negras pueden hacer G5 y si el caballo se mueve, pues simplemente eliminamos el alfil. Con el alfil el caballo C3 y cae la torre. Cae el alfil en E2 gracias a la torre. Por lo que jugadas agresivas como torre de 7 no se pueden hacer. Y eso explica una jugada tan poco agraciada como alfil F1. Pero es que el alfil estaba siendo amenazado. El negro, buscando mejorar la ubicación de sus piezas, hace B5, con idea de quizá amenazar ese caballo. El blanco hace caballo de 3, intentando mejorar la ubicación de sus piezas y encontrando posiblemente buenas casillas en C5. El negro es consciente de ello y decide colocar el alfil de G7 en una mejor diagonal. Alfil de 4, de paso controla C5 y el alfil perfectamente podrás quedar bien ubicado en B6. Caballo 2 amenaza el alfil tranquilamente se quita en B6. Los alfiles están cortando todo el tablero, pero todavía no hemos ganado material. El blanco empieza a hacer jugadas que siempre hay que tener cuidado de hacerla. B3 es una jugada posible, pero no es recomendable mover tanto los peones. Las negras todavía no habían ganado nada y jugadas como B3 lo único que hacen es debilitar su posición. El negro, muy consciente de que no hay que apresurarse, hace tranquilamente rey G7. La idea es mejorar su rey y un rey más activo siempre estará muy bien. El negro empieza a darse cuenta que B3 tal vez no es una gran idea y hace otra jugada que tampoco se debería de recomendar, que es C3. Son dos jugadas sin un objetivo muy claro. El negro, consciente de que está jugando un final, vuelve a hacer otra jugada muy útil para mejorar su rey. La idea de C3 posiblemente es rey C2, mejorando también su rey ligeramente. Lo que pasa es que el rey de las blancas no está tan bien como quisiera. Y de pronto el negro está en una posición excelente. Acaba de descubrir, gracias a la ubicación del rey y de la torre,
que si logra colocar un caballo en E3, la posición de las blancas sería muy terrible. Por lo que decide rápidamente llevar su caballo a esa casilla. Caballo E7 con idea de caballo E5 y caballo E3. El blanco, intentando defenderse, hace caballo CE1 y las negras tienen ventaja decisiva gracias a caballo D5. Se amenaza caballo 3 jaque, pero no hay forma de defenderse de forma correcta. El rey se quita y las negras encuentran una combinación muy bonita. Básicamente, la clave está en que las blancas se han hecho un solo nudo con sus propias piezas y la torre en D1 casi no tiene movimiento. Solo tiene D2 y E1. El detalle está en que caballo 3 amenaza la torre y amenaza el alfil. Y la única jugada de la torre que permitiría el movimiento, la defensa del alfil en F1 es torre E1. O sea que las negras, en realidad, las blancas, la torre solo tiene la casilla E1 si la hacen caballo E3. Y la casilla E1 está defendida por el caballo de D3. Por lo que la descubierta no es un problema por ese detalle de que está el caballo de 3. Y gracias a ello, entonces las negras encontraron la jugada muy bonita B4. El detalle está en que si se come con el peón, el alfil entra en D4 con jaque. ¿Y dónde va el rey? Si se va a B1, caballo C3 es jaque ganando calidad. Y si el rey se le ocurre subir a E3, siempre viene caballo E3, ya que torre 1 viene el jaque con caballo C2. Un jaque muy divertido al rey y la torre. Por lo que después de B4 está cayendo el peón de C3. Las negras, las blancas comen con el caballo. El problema está en que ahora la casilla E1 no está defendida por nadie. Por lo que caballo 3 amenaza a la torre y al alfil. La torre tiene que moverse a E1 si no pierde el alfil de F1. Y después de caballo C4 jaque, cae la torre en E1, ya que no está defendida. Después de alfil por C4, torre por E1, alfil por A6. Las blancas han perdido calidad, pero han liberado un poco su posición y tienen un peón A que puede ser muy peligroso si las blancas logran avanzarlo rápidamente. Pero Lasker no lo permite y él con su torre empieza a presionar los peones para también poder coronar sus peones en el flanco del rey. G3, torre jaque, y cuando el rey se mueve, estorbando a sus propios peones, cae el primer peón. Caballo E2 intenta mantenerlo todo defendido, pero después de torre G2, el peón de G3 cae rápidamente. Caballo C2, G5. La idea es bien simple, hacer H5 y H4, o capturar el peón de G3 para hacer H5 y H4 y coronar rápidamente. Alfil de 3 y H5. El objetivo de las negras es coronar primero que las blancas. Rey B4, alfil F2, vamos a comernos el peón de G3 y el peón de H va a coronar rápidamente. La única esperanza de las blancas es el peón A, que también puede avanzar. Pero C5 es una jugada que obliga al rey a moverse y eso deja sin protección el peón de B3. El blanco tendría que hacer algo como C4 para evitar la combinación que viene, pero hace A5 con la esperanza de quizá coronar su peón A. Lo que pasa es que Lasker simplemente hace C4, está amenazando el alfil en D3, tiene que comer y cae el caballo en C2. Pero el blanco todavía tiene la esperanza de hacer algo con ese peón. A6. Alfil de 1, atacamos el caballo, el alfil defiende todo, entonces hay que hacer
caballo D4, que es la única forma de bloquear el alfil de casillas negras para que el peón pueda intentar avanzar. Pero el peón no llegará a ningún lado porque después de alfil por D4, C por D4, las negras capturan en F3. De esta forma han parado el peón. La única forma de intentar volver a hacer algo con ese peón es con D5, bloqueando la diagonal del alfil. Pero en esta posición Lasker se da cuenta que lo único que necesita es traer su torre para evitar que el peón corone, ya que el peón D, que es la otra pieza que le quedan en las blancas, perfectamente lo puede detener el rey de casillas negras. El detalle es que torre A2 no se puede hacer porque el alfil en C4 lo evita, entonces alfil E2, eliminando el alfil, termina la partida después de alfil por E2, torre por E2 y las blancas se rindieron, ya que jugadas como A7, la torre detiene el peón, y es cierto, el peón va a ganar la torre, pero el rey va a capturar el otro peón y la posición de las blancas queda totalmente perdida. Por lo que estas abandonaron después de torre por E2. Una excelente muestra del juego de la pareja de alfiles por parte de Lasker y una muy buena partida de él. Blackburn, un jugador muy fuerte de finales del siglo antepasado, pero no pudo hacer nada contra el enérgico juego de Lasker. Espero que les haya gustado esta partida. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.